Today's lessons present us with two very different accounts of how Jesus' disciples received the gift of the Holy Spirit. The account recorded in the Gospel of John takes place in the evening of the first day of the week, that is on Easter Day. The disciples are gathered in a house with its doors locked shut. The Gospel writer tells us that they were afraid and explains why. They are imagining that the same people who put Jesus to death might now come after them. Las lecciones de hoy nos presentan dos relatos muy diferentes de cómo los discípulos de Jesús recibieron el don del Espíritu Santo. El relato registrado en el Evangelio de Juan se lleva a cabo en la tarde del primer día de la semana, es decir, el día de Pascua. Los discípulos están reunidos en una casa con las puertas cerradas. El evangelista nos dice que tienen miedo y explica por qué. Se imaginan que las mismas personas que mataron a Jesús podrían ahora venir tras ellos. Without warning, and apparently without knocking or using the door, Jesus appears in the room, standing among them. "Peace be with you," he says. And then he shows them his hands and his side, proving that he is the same Jesus that they knew, still bearing the marks of his crucifixion. The disciples receive him gladly, and he responds by ordering them into the world, just as the Father has sent him into the world. Sin previo aviso y aparentemente sin tocar ni usar la puerta, Jesús aparece en la habitación de pie entre ellos. La paz esté con ustedes, dice. Luego les muestra las manos y el costado, demostrando que es el mismo Jesús que conocieron, que aún lleva las marcas de su crucificación. Los discípulos lo reciben con alegría y él responde ordenándoles al mundo, tal como el Padre los había enviado al mundo. Then he breathes on them and says, "Receive the Holy Spirit." Finally, along with the commission to go into the world and the gift of the Holy Spirit, he grants them power to forgive people's sins or to refuse them forgiveness. It's a gentle episode, emotional perhaps, but not terrifying. Surprising, but not overwhelming. We imagine Jesus greeting them in a calm, quiet voice to soothe their shock at his sudden appearance. "Peace be with you." The Spirit comes to them in a gentle way. Jesus simply breathes on them. The Hebrew word for spirit means breath or wind. Here, the Spirit comes as a gentle breath. Luego sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Finalmente, junto con el encargo de ir al mundo y el don del Espíritu Santo, les concede el poder de perdonar los pecados o de las personas y de negarlos el perdón. Es un episodio suave, quizás emotivo, pero no aterrador. Sorprendente, pero no abrumador. Podemos imaginarnos a Jesús saludándolos con la voz tranquila y silenciosa para calmar su sorpresa ante su repentina aparición. La paz sea con ustedes. El Espíritu llega a ellos de una manera tan suave. Jesús simplemente sopla sobre ellos. La palabra hebrea para espíritu significa aliento o viento. Aquí el Espíritu viene con un suave soplo. Now contrast that with the second narrative, which is Luke's story of the day of Pentecost in the book of Acts, which takes place much later, several days after Jesus has ascended into heaven. There is nothing gentle or soothing about this story. Jesus' friends and disciples are gathered in a room praying and waiting for the gift of power that Jesus has promised them.
suddenly they are overwhelmed by the sound of the rush of a violent wind. Those of us who have lived through hurricanes or tornadoes or blizzards know how terrifying such a sound can be. And then, as if that wasn't enough, they see divided tongues as of fire appearing on each other's heads, and they begin to speak in other languages, testifying about God's mighty deeds of power in languages they have never learned. I mean, that's crazy, right? Compare esto con la segunda narración, la historia de Lucas del día de Pentecostés en el libro de los Hechos, que toma lugar mucho más tarde, varios días después de que Jesús ascendió al cielo. No hay nada gentil ni tranquilizador en esta historia. Los amigos y discípulos de Jesús están reunidos en una habitación, orando y esperando el don del poder de Jesús, el poder que Jesús les prometió. De repente, los abruma un sonido de uno de los vientos violentos. Aquellos de nosotros que hemos vivido huracanes, tornadas o tormentas de nieves, sabemos lo aterrador que puede ser ese sonido. Y luego, como si no fuera suficiente, ven lenguas divididas como fuego que aparecen en la cabeza de cada uno y comienzan a hablar en otros idiomas, testificando acerca de los poderes hechos de poder de Dios en idiomas que nunca han aprendido. Quiero decir, esto es una locura, ¿no? Imagine the chaos and confusion that erupts in this scene. At one moment, the disciples are seated together, waiting and praying. They have just elected Matthias to replace Judas Iscariot as one of the 12 disciples, and everything is tidy and in good order. They are genuine believers, devoutly praying, carrying on the proper business of the church. They're having this quiet prayer meeting when, without any warning, they are assaulted by the sound of a rushing wind growing stronger and more terrifying by the minute. They see tongues of fire dancing on each other's head. What on earth is happening? They hear the babbling of languages and find their own tongues loosed in a way that they've never experienced. What am I saying? How is this happening? Imagínense el caos y la confusión que de repente estalla en esta escena. En un momento están sentados juntos esperando y orando. Y acaban de elegir a Matías para reemplazar a Judas Iscariote como uno de los 12 y todo está ordenado y en buen orden. Son creyentes genuinos que con devoción y oración llevan a cabo los asuntos apropiados de la iglesia. Están teniendo una tranquila reunión de oración cuando sin previo aviso son asaltados por el sonido de un viento impetuoso que se vuelve más fuerte y aterrador a cada minuto. Ven lenguas de fuego bailando sobre la cabeza del otro. ¿Qué diablos está pasando? Escuchan el balbuceo de otros idiomas y descubren que de sus propias lenguas se suelta de una manera que nunca antes habían experimentado. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando? Not surprisingly, they begin to draw a crowd. The people who come are amazed and probably a little frightened at the spectacle. They gradually recognize that it is not Hebrew or Greek that is being spoken, but their own native languages, and the message makes sense to them. How is that possible? The Spirit-infused disciples spill out of the room into the streets. They head for the temple where their enemies are no doubt gathered. But now they are absolutely fearless. No es extrañar que empiezan a traer una multitud.
La gente que viene queda asombrada y probablemente un poco asustada por el espectáculo. Gradualmente reconocen que no se habla ni hebreo ni griego, sino sus propios idiomas nativos, y su mensaje tiene sentido para ellos. ¿Cómo es posible? Los discípulos, infundidos por el Espíritu, salen de la habitación hacia las calles, se dirigen al templo, donde sin duda están reunidos sus enemigos, pero ahora no tienen miedo. All around them, people are being converted, caught up by the powerful signs, and moved by their eloquent testimony to the power and goodness of God. By the day's end, over 3,000 of them had joined the church. And that church begins to flourish. The believers live what they preach. They sell their possessions in order to provide for the needy among them. They gather day by day, sharing everything they have, making sure everyone is cared for, regularly meeting to praise God and to strengthen the love they have for one another. Even the non-believers speak well of them. A su alrededor la gente se está convirtiendo, atrapada por los poderosos signos y conmovida por su elocuente testimonio del poder y la bondad de Dios. Al final del día, más de 3,000 de ellos se habían unido a la iglesia. Y esa iglesia empieza a florecer. Los creyentes viven lo que predican, venden sus posesiones para poder ayudar a los necesitados entre ellos, se reúnen día a día, comparten todo lo que tienen, se aseguran de que todos sean cuidados, se reúnen periódicamente para alabar a Dios y fortalecer el amor que se tienen unos a otros. Incluso los incrédulos hablan bien de ellos. There are two miracles here. And I'm not referring to the sound of the rushing wind or the tongues of fire or the speaking in different languages. The first miracle is that the church has begun to testify out in the world. And the second is that the world responds with repentance and faith. God is at work. Let me say a little bit more about that. The first miracle, the church testifies out in the world. It's almost as if the believers can't help themselves. They're driven out of the house, so aflame with the Spirit that they cannot keep still. They simply must tell others the news of how God's power has raised Jesus from the dead. They're no longer afraid. They cannot be hushed. There is a fiery urgency in their proclamation. Aquí hay dos milagros. No me refiero al sonido del viento que sopla, ni a las lenguas de fuego de hablar diferentes idiomas. El primer milagro es que la iglesia ha comenzado a testificar en el mundo. Y el segundo es que el mundo responde arrepentiéndose de arrepentimiento y fe. Dios está obrando. Permítanme decir un poco más sobre esto. El primer milagro, la iglesia da testimonio en el mundo. Es casi como si los creyentes no pudieran evitarlo. Son expulsados de la casa tan encendidos con el Espíritu que no pueden quedarse quietos. Simplemente deben contarles a otros la noticia de cómo el poder de Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Ya no tienen miedo, no se les puede callar. Hay una urgencia ardiente en su proclamación. And then the second miracle. Their message has a powerful, life-changing effect on those who hear it. What shall we do? The crowd implores. How can we experience what you've experienced? How can we know what you know? What can we do to be similarly transformed, to be made fearless and strong, and to be filled with a passionate love
for the Most High. It's not that everyone is convinced. Some are speculating that these disciples have had too much to drink at 9 in the morning. But thousands accept the message and believe. This is a miracle indeed. Y luego, el segundo milagro, su mensaje tiene un efecto poderoso que cambia la vida de quienes lo escuchan. ¿Qué haremos?, implora la multitud. ¿Cómo podemos experimentar lo que tú has experimentado? ¿Cómo podemos saber lo que tú sabes? ¿Qué podemos hacer nosotros para ser transformados de manera similar, para volvernos valientes y fuertes y llenos de un amor apasionado por el Altísimo? No es que todos estén convencidos. Algunos especulan que estos discípulos han bebido demasiado a las 9 de la mañana, pero miles aceptan el mensaje y creen. Un verdadero milagro. Now, it's possible that both of these stories may have happened just as they are described. Namely, that the risen Christ gave his disciples a taste of the Holy Spirit by breathing on them in that upper room on the night of his resurrection, and that at some later point, a larger band of disciples were swept up in the chaos and confusion of a powerful and even frightening display of God's strength as the Holy Spirit filled and took control of them at Pentecost. Which of these two experiences would you have preferred? My guess is most of us would opt for the gentle outpouring. We're not that adventurous most of the time. We don't like not being in control, and we appreciate a calm, quiet, and orderly atmosphere. There's something scary about violent rushing winds and dancing flames and a cacophony of different languages being spoken at the same time. It feels risky, scary. We might hesitate to ask the Holy Spirit to come upon us if this were what we knew would happen. It's nice to be part of an orderly, well-run church, we think. Better than risking pandemonium. We are Episcopalians after all. Es posible que ambas historias hayan sucedido tal como se describen. Es decir, que Cristo resucitado dio a sus discípulos una muestra del Espíritu Santo al soplar sobre ellos en el aposento alto la noche de su resurrección. Y que en algún momento posterior, en este punto, un grupo más grande de sus discípulos fue arrastrado por el caos y la confusión de una poderosa, incluso aterradora, demostración de la fuerza de Dios cuando el Espíritu Santo los llenó y tomó control de ellos en Pentecostés. ¿Cuál de las dos experiencias hubieras preferido? Supongo que la mayoría de nosotros preferíamos por una efusión más suave. No somos tan aventurosos la mayor parte del tiempo. No nos gusta no tener control y apreciamos un ambiente tranquilo, calmado y ordenado. Hay algo aterrador en los vientos violentos y furiosos, las llamas danzantes en una cacofonía de diferentes idiomas que se hablan al mismo tiempo. Se siente como un riesgo. Podríamos dudar en pedirle al Espíritu Santo que viniera sobre nosotros si esto fuera lo que supiéramos que iba a suceder. Pensamos que es agradable ser parte de una iglesia ordenada y bien administrada, mejor que arriesgarse al caos. Después de todo, somos episcopales, ¿no? And yet, which of these experiences do we need as a church? With organized religion steadily declining in our country,
with nearly a quarter of the people in the United States identifying as none, that is, having no religious preference. Perhaps we need a good windstorm to stir things up. It seems that many of our fellow human beings feel indifferent toward the church, or worse, that they harbor resentment and bitterness from their experience of Christianity and of Christians, and scorn the church's hypocrisy and divisions. We could use some stirring up if we hope to influence our generation. Y sin embargo, ¿qué experiencia necesitamos como iglesia? Con la religión organizada en constante que está bajo y bajo en nuestro país, y con casi una cuarta de la gente en los Estados Unidos que no se consideran parte de ninguna religión, tal vez necesitamos una buena tormenta, una buena sacudida de viento para sacudir estas cosas, ¿no? Parece que muchos de nuestros semejantes se sienten indiferentes hacia la iglesia, o peor aún, que albergan resentimiento o amargura por su experiencia del cristianismo y de los cristianos, y desprecian la hipocresía, la división en la iglesia. Nos vendría bien un poco de agitación si esperamos influir en nuestra propia generación. So here's the question for today. Are we brave enough to pray for a windstorm? Do we dare to ask God to pour out the Holy Spirit on each of us and on the church with power and might, as God did for those early believers? Do we have the courage to pray God to unleash the Spirit on us, even if it leads to chaos and disorder and change? Would we be willing for God to set us aflame with passion for the gospel? There's an ancient story from the Desert Fathers that seems especially appropriate today. Abba Lot went to see Abba Joseph, and he said, "Abba, as much as I am able, I practice my small rule, a little fasting, some prayer and meditation, and remain quiet, and as much as possible, I keep my thoughts clean. What else should I do?" Then the old man stood up and stretched out his hands to heaven, and his fingers became like 10 torches of flames. And he said, "Why not be turned into fire?" Así que aquí está la pregunta para hoy. ¿Somos suficientemente valientes como para orar por una tormenta de viento? ¿Nos atrevemos a pedirle a Dios que derrame el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre la iglesia con poder y fuerza, como lo hizo Dios con estos primeros creyentes? Tenemos el valor de orar a Dios para que desate el Espíritu sobre nosotros, incluso si eso nos lleva al caos y al desorden. ¿Estaríamos dispuestos a que Dios nos encendiera con pasión por el Evangelio? Esta una antigua historia de los padres del desierto parece especialmente apropiada para hoy. Abba Lot fue a ver a Abba Joseph y le dijo: "Abba, tanto como puedo practico una pequeña regla, un poco de ayuno, un poco de oración y meditación, y permanezco en silencio. Y en la medida de lo que es posible, mantengo mis pensamientos limpios. ¿Qué más debería hacer?" Entonces el anciano se levantó, extendió las manos hacia el cielo, y sus dedos se convirtieron en 10 antorchas de fuego. Y él dijo: ¿por qué no convertirnos en fuego? If we are dissatisfied with our current state, or if we're troubled by what we see in the world around us, we may be ready to pray this prayer and mean it. We may be able to kneel before Christ
and plead for the power of the Holy Spirit to fall on each of us, on this parish, on the whole church, and on the world. We may be ready to open the windows of our souls to let the mighty wind rush in and throw everything into chaos by turning our lives inside out. Is it risky? You bet. But do we dare? The Spirit blows where it will. There's really no telling what will happen if we dare to ask. Si no estamos satisfechos con nuestro estado actual, o si nos preocupa lo que vemos en el mundo que nos rodea, podemos estar listos para hacer esta oración y decirle y orarla en serio. Tal vez podamos arrodillarnos ante Cristo y suplicar que el poder del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros, sobre esta parroquia, sobre toda la iglesia y sobre el mundo. Quizás estemos listos para abrir las ventanas de nuestras almas, para dejar que el viento fuerte entre y arrogue todo el caos al darle la vuelta a nuestras vidas. ¿Es arriesgado? Claro que sí lo es. Nos atrevemos. El Espíritu sopla donde quiere. Realmente no se sabe qué pasará si nos atrevemos a preguntar. Amen. Amén.